comprometido. Me falta el compromiso en la parte, yo le llamo parte material en lo que corresponde a las elecciones futuras de 2021. Ajá. ¿En qué tengo que participar yo? Pues bueno, las ideas, por ahí lo voy plasmando. Ya en actividades, por ejemplo, a mí, para empezar, sería en mi comunidad, donde vivo, la participación a mis vecinos, con los demás, el tratar de platicar y ir viendo que la verdadera política son actos positivos y no la política que conocemos, ¿verdad? Que la política negativa de muchos, claro que algunos actúan bien, pero otros actúan mal, la política rastrera. Entonces, para el 2021 a mí me lleva eso, en que el momento que dé mi voto, es claro que siempre yo he dado mi voto, he trabajado también con los tres colores más significantes que hay de los partidos, he estado en casillas, pero nada más esa parte, pero ahora me lleva a lo otro, el saber, ahora sí, saber elegir al candidato idóneo para cualquier puesto del gobierno, ya sea diputado, ya sea senador, ya sea presidente municipal, gobernador o presidente de la República, el tratar de ahora sí de buscar su biografía, de conocerlos, porque en años pasados y todos nunca hemos conocido a quién es el gobernador, el presidente de la República, todo diputado o senador, sino es a través de fotografías panorámicas que han puesto en todas las carreteras. Entonces, a mí eso me lleva, lo relaciono en la doctrina social de la Iglesia, que no he leído a fondo, le he leído poco, pero, y de acuerdo a lo que nos han enseñado, todo emana de la doctrina social de la Iglesia para la actividad política sana. Entonces, para mí es eso, el que lo relaciono, la doctrina social está totalmente dentro de la sociedad, no está fuera. Y por ende me toca lo que me toca a mí participar y hacer y ver que pues estas cosas, claro que no, solito yo no podré, pero es buscar más personas viendo la ideología que sea congruente a ambos para poder hacer mejor las cosas y poder participar, poder elegir a un buen candidato. Hasta ahí mi participación, Mauricio, muchas gracias. Entonces, poder elegir a un buen candidato en miras al bien común, que es el objetivo de la política. ¿Eso es lo que te entendí, Ovidio? Así es. Ok, entonces entendí lo que me quisiste decir. Desde donde ustedes están, ¿cómo se ve? ¿Quiénes? Tú mencionaste más de una vez, usaste la frase política sana. ¿Qué es una política sana? Y mire, ¿cómo es la política? Primero, ¿qué es una política sana? De acuerdo con ustedes. Si quieres, tú dime, Ovidio, si alguien más me quiere decir, bienvenido. Nomás te comento, para mí política sana pues es congruencia, ¿no? De la persona. Lo que dice, hace. O lo que digo, hago. Okay. La parte triste es que ahora sí que estamos, dice que los políticos ofrecen cosas, prometen tanto y no cumplen. Ok. Entonces, la política sana, según te entiendo, Ovidio, tiene que ver con la congruencia, con un valor personal y tiene que ver con la verdad, con no decir mentiras. Exacto. Ok. Desde donde ustedes lo viven, ¿cómo es la política en Chiapas? ¿Cómo es la política local? ¿Cómo me dirían ustedes? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo la sentirían? ¿Cómo la percibirían? ¿Cómo afecta a sus vidas? ¿Qué tiene que ver un diputado local con lo que ustedes viven todos los días? ¿Cómo se llama ahorita el diputado local que los representa? Ustedes están en Tuxtla, hay varios, ahí en el estado de Chiapas hay 40 diputados locales.
quién es el presidente municipal, qué tiene que ver esto, qué cosas ha prometido que no ha hecho o que sí ha hecho. ¿Cómo es allá? ¿Cómo lo viven ustedes en la vida diaria? ¿Ok? Um, ok. Bueno, entonces, la política local yo creo que es la más importante que existe. Uno de los problemas que vivimos actualmente es que la política está de cabeza. Parecería que el ámbito federal, que el ámbito mayor, es el más importante y que lo que sucede en el estado de Chiapas y lo que sucede en el municipio de Tuxtla está subordinado a lo que sucede en los Estados Unidos mexicanos. Y sin embargo, si ustedes, yo creo que esta idea ya apareció más de una vez en el curso que ustedes están tomando, que el ayuntamiento es la comunidad natural y las demás, digamos, se van alejando, se van haciendo más artificiales. Conforme uno se aleja del municipio hacia la federación, llega a una unidad que es más artificial. Eh, por eso es tan importante conocer la historia local, por qué Tuxtla se llama como se llama, por qué, cómo se ha ido conformando esa ciudad en ese estado tan especialmente complejo de un país muy complejo como lo es México. La historia de Chiapas es una historia fascinante, fascinante desde el momento en que pues Chiapas de alguna manera es más afín a la región centroamericana, es el Estado de México que más afín a la región centroamericana es. Eh, Me imagino que todos ustedes en la escuela por lo menos recibieron alguna mención, escucharon hablar alguna vez del plebiscito por el medio del cual Chiapas decide pertenecer a México y no a la Unión Centroamericana. ¿Me equivoco? Ustedes, eso es algo de lo que hablan ustedes, por lo menos en la escuela, cuando fueron a la secundaria, tal vez a la primaria, no lo sé. ¿Alguien puede decir de la historia de Chiapas como este estado tan diferente y que, bueno, pasó un proceso diferente para pertenecer a México que el resto de los estados de la Federación? Ok. Um, bueno, entonces, bueno, pues un poquito lo menciono, quizá ya lo conocen, quizá estoy hablando como de cosas que son familiares para ustedes, pero poco después de la independencia de México, cuando se forma el primer imperio, se hace un plebiscito para decidir si Guatemala, si Chiapas, eh, ok, eh, ok, me acaban de hacer un comentario que creo que es muy revelador acerca de lo que queremos hablar en esta ocasión. Y porque en el comentario me dicen que en ese plebiscito México metió las manos. Creo que aquí hay una expresión que puede revelar mucho el sentimiento que hay en Chiapas hasta el resto de la federación, que México es una cosa que interviene en Chiapas, como si Chiapas no fuera parte de los Estados Unidos mexicanos, como si hay cierto sentimiento de diferencia que es real, ¿no? También, si lo ven ustedes históricamente, México es un país que ha tenido que para formarse, para mantener su unidad,
ha tenido que contener el ímpetu centrífugo, el ímpetu de desintegración que muchas veces viene implícito en las regiones. Y Chiapas, como bien lo muestra la separación en 3 diócesis, Chiapas tampoco es una sola cosa. Es muy diferente la vida, las costumbres, los alimentos, la cultura del Soconusco, digamos, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, es diferente de lo que existe en Tuxtla y es diferente de lo que existe en Tapachula. Si ustedes lo ven un poquito a la distancia, como sucede con tantos estados de la República Mexicana, en realidad el movimiento, la formación de territorios políticos va por lo menos tratando de contener el movimiento, los regionalismos. Y eso tiene que ver con la unidad, y Chiapas es un estado especialmente complicado porque en el siglo XIX, a muchas diferencias que ya existían de entrada, se añade un ingrediente que no conocía la historia de la Nueva España ni la historia de la América Española, que es la diferencia religiosa. Entonces, todo lo que podamos decir acerca de la necesidad de mantener la unidad y qué podemos hacer como católicos para mantener la unidad de no solo de nuestro país, quizá lo más importante no sea la unidad de México, quizá lo más importante incluso no sea la unidad del estado de Chiapas, pero como lo dice el trabajo que están haciendo, o sea, la unidad más importante está en los hogares, la unidad más importante está en las colonias, en los barrios, es donde las personas se están tocando unos a otros, donde todos los días comercian, conversan, platican, intercambian, negocian, trabajan unos para otros. Hace poco estaba trabajando en un artículo sobre Centroamérica y los datos son muy reveladores, ¿no? Tuxtla Gutiérrez es una región donde muchos migrantes centroamericanos encuentran trabajo, como trabajadores domésticos, como albañiles. ¿Qué nos dice nuestra fe acerca de cómo mantenernos unidos y solidarios hacia aquellos que pasan por nuestro país y vienen aquí a veces a buscar trabajo? Chiapas en muchos sentidos, Chiapas es único también, es de los pocos estados de este país donde se han creado municipios nuevos a raíz de migraciones de personas con otra nacionalidad. ¿Qué nos dice la religión católica acerca de cómo recibir a otros que tienen otra nacionalidad, acerca de recibir a otros que tienen otra religión y de cómo convivir con ellos en este ámbito de formar, en esta idea, perdón, de formar con ellos, de buscar para ellos también el bien común, de formar con ellos el bien común, y esta expresión que alguien dijo, que es también nosotros somos responsables como católicos de llevarles el Evangelio. Pero ¿cómo llevamos el Evangelio? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la manera en que compramos y vendemos, en la que pagamos impuestos, en la que se cobran impuestos, en la que denuncias un delito, en la que sigues la persecución de un delito? Yo no sé a qué profesiones se dediquen ustedes, pero nuestra fe, que es tan rica, está este dicho que dice que la Santa Madre Iglesia siempre tiene razón. Entonces, en muchos de los problemas y dificultades y obstáculos que podemos encontrar en la vida cotidiana, siempre vamos a tener la guía de la Iglesia. Y la Iglesia no solo busca nuestro bien, el bien de nuestras almas en lo individual. Todos estamos familiarizados con alguna versión de esta frase que dice que nadie se salva solo, nadie entra al cielo si no lleva a alguien más de la mano.
Entonces, como muy bien me lo dicen ahorita en un comentario privado, todos somos corresponsables de todos. Y eso es fácil, creo que es relativamente fácil de ver, pero es una distinción que no siempre es clara o que no siempre se dice. Sin el ánimo de meterme en camisa de 11 varas, nada más quiero llamar su atención sobre un hecho que es muy significativo. ¿Quién es católico? ¿Quién es, de acuerdo con nuestra fe, cuándo hay un bautismo válido? ¿Alguien puede decir? ¿Alguna pista, alguna idea? ¿Nuestros hermanos protestantes necesitan bautizarse si deciden ser católicos? No, porque su bautizo es válido. El bautizo para la Iglesia Católica es bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, y el bautismo en esos términos es un bautismo válido. Y al revés, si ustedes lo observan, eso no se cumple, ¿no? Cuando algún católico decide empezar a comulgar con otra denominación cristiana, si no me equivoco, siempre lo vuelven a bautizar. Entonces, esto lo llamo la atención porque todos tenemos la corresponsabilidad de entender que nuestra fe es la fe más ancha, la fe más amplia, es la fe donde todos caben, donde todos tienen lugar. Entonces, nosotros somos responsables y como católicos tiene que empezar por nosotros el recibir a todos. Habiendo mencionado estos puntos, quiero hablarles un poquito acerca de lo que se espera para junio de 2021 en el estado de Chiapas. En 2021, a mediados del año, va a haber elecciones federales en México, va a haber elecciones federales y locales. Bueno, perdón, me expreso con más claridad. Va a haber elecciones a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Estos tres niveles son los tres niveles del gobierno en nuestro país. Se supone, en la ficción jurídica en la que vivimos, el ayuntamiento es la primera unidad, los estados son libres y soberanos, por eso todos los estados tienen una legislatura y un poder judicial autónomo, y en el último grado está la federación. En el caso de Chiapas, si me equivoco, por favor, alguien corríjame, no va a haber elecciones federales en 2021. Sin embargo, en la unidad mayor, que es México, se van a elegir 500 diputados federales, se van a elegir gobernadores y legislaturas en 16 estados y se van a elegir 1,900 ayuntamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar en Chiapas en 2021? Se van a elegir los diputados federales que representan a los distintos distritos electorales del estado en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que México tiene un sistema bicameral donde hay diputados, y el sistema legislativo es un sistema bicameral donde hay diputados y senadores. Los diputados que representan a los diversos distritos del estado de Chiapas se van a elegir en 2021. Va a haber también elección para legisladores locales. Hay 40 legisladores locales en el estado de Chiapas. Es un número notablemente alto. Casi todos los estados tienen 15, 16, 18, 20. Es un número alto en Chiapas, lo cual creo que representa la gran diversidad de ese estado tan notable por su historia, dentro de la historia de nuestro país. Y se van a elegir 123 ayuntamientos, me parece, 123 presidentes municipales. Y bueno, las elecciones locales, ¿por qué son tan importantes las elecciones locales?
Yo no sé si ustedes lo ven hace 200 años. Algo también que es importante que nos enseña la iglesia es a mirar la historia y la política desde muy lejos. Muchas veces uno de los problemas en los que vivimos es que nos come la coyuntura. ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Qué va a pasar con qué está pasando en la frontera en este momento, en la frontera sur? ¿Qué está pasando en el río Suchiate? ¿Qué está pasando con el gobernador? ¿Qué hizo hoy? ¿Qué comió el gobernador? ¿Qué desayunó? ¿Qué dijo? ¿Qué declaró en la mañana? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿A dónde voló? ¿Fue a Tabasco o no fue a Tabasco? Y sin embargo, la iglesia nos da un respiro. Eso también es muy importante que lo piensen ustedes al momento de aplicar los principios de la doctrina social de la iglesia a la actividad política. Que la iglesia puede ver las cosas de mucho tiempo. La iglesia es muy vieja, tiene 20 siglos. Y entonces en esos 20 siglos pues, le permiten decir 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, no son nada, son un soplo. Y lo que importa en realidad son las vidas humanas. Entonces, hace 200 años México no existía. Y tal vez en 200 años México no vaya a existir. No pasa nada. México no tiene por qué ser eterno. Eterno nada más Dios nuestro Señor. Entonces, a lo mejor México no hay. A lo mejor en una de esas ni siquiera hay estado de Chiapas en 200 años. A lo mejor hay una región que se llama Soconusco, que es separada y es una pequeña ciudad-estado. Y hay otra que es Tuxtla y hay otra que es Tapachula. Y el impulso hacia el regionalismo, que es un impulso natural, llega a triunfar. Y sin embargo, yo les apuesto a que en 200 años va a seguir habiendo Tuxtla Gutiérrez. Y ese lugar, con esos edificios, con esa catedral, con esos monumentos, con esa gente, va a seguir existiendo. Entonces, la política local es la más importante de todas, porque es la que más va a durar, ¿no? Las otras unidades políticas, por naturaleza, son artificiales. Y si ustedes miran al Imperio Persa, ustedes miran al Imperio Británico que existía en 1945, pero ya no existe más, ya no hay un Imperio Británico, ya todo se separó en todos los países independientes de África, en los países independientes de Asia. 50 años después no quedó nada, ¿no? Entonces, digamos que véanlo desde 2 puntos de vista diferentes cuando observen las cosas políticas. La ciudad es lo que más permanece, lo que más dura, porque es lo más real y porque es lo más humano. Después de eso, ¿qué es lo que más perdura? La iglesia. Y eso es lo que va a durar. Salvo que a nuestro Dios, nuestro Señor, se le ocurra venir en los próximos 200 años, en su segunda venida, lo más seguro es que siga habiendo iglesia y lo más seguro es que siga habiendo Tuxtla. Y esas 2 cosas, sí, casi me permito apostar que van a existir. Entonces, lo primero que les puedo sugerir es siempre valoren mucho la unidad política pequeña, que es la más valiosa, es la más real y es la más importante contra todas las apariencias. Porque parecería que la política importante sucede en la Federación, sucede en los Estados Unidos mexicanos, sucede desde el Palacio Nacional a un lugar que está lejísimo, en un lugar que está lejísimos de sus casas y de sus vidas y de su cotidianeidad y de sus negocios diarios y de sus triunfos diarios y de sus diarios problemas. Pero es lo menos importante. Entonces, al momento de ir a votar por un diputado local o al momento de votar por un presidente municipal, cuídense de ese error tan común, que es decir, pues, da igual, esto no importa, porque probablemente sea lo que más importa. Las elecciones son una cosa muy importante, o sea, un propósito de esta charla es animarlos a que vayan a votar en conciencia, como bien dijo Ovidio, que voten
por el candidato que, de acuerdo a su razón y a su fe, sea el que mejor promueva el bien común. Uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, como ustedes saben, es la participación. Y siquiera ese nivel mínimo de participación política que es votar, pues es una responsabilidad de conciencia para nosotros los católicos. Para nosotros no se vale decir, es que no tuve tiempo, es que flojera, es que todos son unos corruptos, es que son todos unos rateros, es que todos mienten, es que no sé qué. Eso no se vale y hablaremos en algún momento de por qué es una idea errónea. Pero creo que por ahora basta con decir que en nuestro deber de conciencia está salir a votar. Es una de las cosas que a la cual nos obliga nuestra religión, que es una religión de libertad. O sea, esto de estamos obligados, pues no tenemos que presentarle a nadie constancia de que votamos, más que a nuestra conciencia. Y los católicos vivimos en esta religión preciosa, donde no hay tribunal más grande que el de nuestra conciencia, porque ahí en nuestra conciencia es donde está hablando Dios. Entonces, vienen unas elecciones importantísimas, pero esas elecciones no van a cambiar nuestra vida. O sea, no, creo que también es muy importante poner los pies en la tierra y dejar de pedirle peras al olmo. No es el gobierno el que es responsable por mejorar nuestras vidas. Esa es una responsabilidad nuestra y de los ciudadanos. Y quizá como católicos, también viéndolo desde un punto de vista histórico amplio, nuestra tarea principal es decirle al gobierno, no papacito, eso no es bronca tuya, eso es asunto nuestro. Y eso lo resolvemos nosotros, porque los asuntos de mi casa los llevo yo. Mi casa es mía y de mi señor, mi marido, o mi esposa, o quien viva conmigo, y de mis hijos. Y además, mi pueblo es nuestro, no es tuyo. O mi ciudad no es tuya, mi barrio no es tuyo. Mi parroquia y lo que le pase a mi parroquia no es del gobierno. ¿Sí me explico? Es un poquito como si tuviéramos que expropiar de buena manera nuestra vida política que hemos cedido al Estado de una manera desproporcionada en los últimos 2 siglos de historia del mundo. Todos estos movimientos no nada más ocurren en México, no nada más ocurren en Chiapas, no nada más ocurren en Tuxtla, son movimientos de historia generalizada, son movimientos de nuestra civilización. Pero lo que ha vivido nuestra civilización en los últimos 200 años es un crecimiento de la intromisión del Estado en asuntos que no le competen. Entonces, pues buena parte de la actividad que nos toca en la política es aprender a poner límites. Si ustedes se fijan en la historia de nuestro país, tenemos un ejemplo hermosísimo de poner límites, que fue la cristiada. Y los mártires de la cristiada, más de 20 laicos y clérigos que dieron su vida, en parte por decir viva Cristo Rey, y al decir viva Cristo Rey, también se está diciendo gobierno, Estado, tú no puedes decir cómo educo a mis hijos, tú no puedes decir cómo y a qué hora quiero darle culto a Dios, tú no puedes hacer que yo me reserve a mi casa para darle culto a Dios. Ese está fuera de tu papel. Y eso fue la cristiada, fue una guerra por poner límites, fue una rebelión contra un Estado que crecía demasiado. Si alguno de ustedes tiene interés, vaya a leer La Cristiada de Jean Meyer. Me imagino que la encuentran con cierta facilidad. Y también les recomiendo otro libro que se llama El Poder y la Gloria, de Graham Greene, una gran novela acerca de la persecución religiosa en México. Pero entonces, pues buena parte de nuestra actividad política
consiste en ponerle límites al Estado y decirle, el Estado sí es una cosa que sirve, el Estado sí es útil, el Estado sí tiene algunos fines que cumplir, pero también hay que ponerle límites. Entre esos límites se los vamos a poner nosotros desde nuestra conciencia en el momento en que no esperemos demasiado de un gobierno. Ningún gobierno nos va a dar la felicidad. Ni un gobierno de Morena, ni un gobierno del PAN, ni un gobierno del PRI. Ningún gobierno es capaz de darnos la felicidad. Y también ahí ustedes pueden ver otro problema de la civilización de largo plazo. Y es que todo mundo espera de los gobiernos cosas que los gobiernos no pueden dar. El gobierno a fin de cuentas no te puede dar paz, porque la paz sale del corazón. El gobierno a fin de cuentas no te puede dar seguridad. Si a alguno de ustedes les gusta leer, vaya a leer este libro tan bonito que se llama Los Plateados, de Altamirano, de Ignacio Manuel Altamirano. O lean Los Bandidos de Río Frío, o lean Los Novios del italiano Manzoni. ¿Qué es lo que les quiero decir? Y ustedes también piénsenlo desde la doctrina social de la Iglesia. El mal es una parte de la vida humana y la Iglesia nunca ha pretendido que se pueda erradicar todo el mal de la vida del hombre. Con nosotros, de alguna manera, en nuestra condición humana, está convivir con la muerte, está convivir con la enfermedad, está convivir con la vejez, está convivir con la pobreza. El tema de la pobreza es especialmente dificultoso porque hay pobreza que se puede evitar, que es culpable, que es producto de un pecado, pero también hay quizá otra que no lo sea tanto. Y lo que quiero decir es, estamos esperando de los gobiernos cosas que solo se pueden esperar del Salvador, solo se pueden esperar del Mesías. Entonces, ¿quién sale decepcionado? Pues nosotros los votantes. Y en ese círculo de decepción, pues cada vez va creciendo el cinismo en la cosa pública, cada vez va creciendo más esta actitud de, pues él no sirve de nada, no importa de nada, y quizás seamos nosotros los que estamos fallando. Entonces, quizá como católicos, lo primero que podemos hacer también para ser congruentes con nuestra fe es dejar de esperar tanto de los gobiernos y empezar a esperar más de Dios. Porque muchos de los problemas de nuestro país probablemente se solucionen más con oración que con políticas públicas. Entonces, esto que digo, creo que lo pueden encontrar si leen las encíclicas de Benedicto XVI y en la teología política de Joseph Ratzinger, quien después fue Benedicto XVI, quien al momento de su elección escogió ese nombre. Entonces, un poquito en política, aunque sí estamos llamados, todos estamos llamados a participar, también puede haber, creo que es un momento lo que vamos a vivir en 2021 para que cada quien examine sus conciencias, porque muchas veces en la vida política de todos los países del mundo, me parece, es muy fácil caer en ese error que ya señala Jesús, ¿no? Es muy fácil señalar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo de uno, ¿no? Y el mismo Evangelio nos pide que con la vara que midamos, nos advierte, no nos pide. El mismo Evangelio nos advierte que con la vara que midamos vamos a ser medidos. Entonces, es muy fácil ir por ahí en la vida política diciendo, ese es un ratero, ese es un mentiroso, ese es un perezoso, ese es un sinvergüenza. Y estamos nada más juzgando y juzgando y juzgando y juzgando, cuando lo que nos dice el Evangelio es cuidado, porque así vas a ser juzgado tú. Entonces, creo que también es un llamado a la unidad que nos hace la Iglesia de pues esta politiquería de chismes y de memes y de Facebook y de chistes groseros, pues a lo mejor cuidado, nada más cuidado. La Iglesia nunca nos va a prohibir nada,
nada, porque vivimos en la religión de los hombres libres. Pero sí nos puede decir cuidado. Para un cristiano, decía San Pablo, para un cristiano nada está prohibido, pero no todo le conviene. Entonces, pues cuidado con lo que esperamos de los gobiernos, cuidado con esperar de ellos un cambio radical de vida. El cambio radical de vida va a venir de nuestro corazón y nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país va a ser mejor el día que nosotros cambiemos por dentro, el día que nosotros nos convirtamos. Y ese día las cosas van a ser muy diferentes. Eso no quiere decir que no salgan a votar. Nuestra iglesia, que es tan políticamente activa, ¿por qué creen ustedes que en los 300 años más políticos de la historia de Occidente, la iglesia se ha convertido en algo tan temible? Porque la religión católica es una religión política. La religión católica está aquí para formar un reino y para, eh, digamos, pacificar la tierra en lo que viene su legítimo poseedor, que es nuestro Señor Jesús. En la festividad que viene el día mañana, fue una festividad instituida por el Papa Pío XI, es una institución relativamente, es una festividad relativamente reciente, instituida hace poquito menos de 100 años, me parece que en 1922. Tal vez si ustedes recuerdan lo que han estado aprendiendo en sus cursos, lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, si bien ha existido desde mucho antes, la actividad política de la Iglesia es asombrosa. En la guerra de las investiduras, en la terquedad de la Iglesia en decir, en reclamar su autonomía frente a los emperadores del imperio romano germánico. Lo que quiero decir es, la doctrina social de la Iglesia no es algo que se le ocurra a León XIII, ¿no? Él se nutre de 18 siglos de historia del cristianismo, pero en un momento en que todas las categorías de la civilización cristiana se ponen de cabeza. Y es entonces cuando nuevamente, quizá después de 20 siglos, perdón, de que no era así, 15 siglos de que no era así, la Iglesia se convierte en el gran enemigo público. Entonces nosotros, como católicos, vivimos en esta situación donde la Iglesia es legal, es reconocida, un privilegio que no tienen en Nigeria, un privilegio que no tienen en China, un privilegio que no tienen en Corea, donde al día de hoy hay mártires porque los están persiguiendo los gobiernos por ser católicos. Bendito sea Dios, en nuestro país no sucede eso. Buena parte de la responsabilidad de que siga siendo así es parte de nosotros, los católicos, y buena parte de eso tendrá que ver con no perseguir a los demás y darles a los demás su propio espacio para creer en lo que ellos quieran creer de la manera que quieran creer. Pero lo que quiero decir es que también hay muchos privilegios en los cuales vivimos como civilización que a la vez que tenemos que agradecerlos, pues hay que trabajar para conservarlos. Y uno de ellos es la libertad religiosa en la cual vivimos. Bueno, nos dan las 6. ¿Les parece si tomamos un pequeño descanso de 5 o 10 minutos? Van a tomar agua, estiran las piernas, hacen lo que tengan que hacer y nos vemos a las 6:10. Oscar. Sí, está perfecto, hermano. Gracias. Okay. Sí, está bien. Ok, entonces tómense un descanso y volvemos ahorita a las 6:10 para seguir un poquito con la charla y terminar con preguntas y respuestas.
nombre de los sabios por haberme permitido estar escuchando y reflexionando dos temas relacionados con la naturaleza sexual del bebé. Con esto me ha ayudado a revisar mi conciencia y mi actuar como ciudadano. Y afortunadamente hemos dejado, ¿no? Nos ha hablado a partir del desinterés. No hemos hecho nada para construir. Bueno, pues estamos de vuelta. Todo el mundo está por ahí. Ya regresó todo el mundo. Aquí estamos, hermano. Ya, Ok. listo, hermano. Ok. Entonces, bueno, continuemos recalcando esta idea, ¿no? Nuestra fe católica nos pide que le demos mucha importancia a la vida política y a la vez nos pide que la pongamos en su debida proporción. Que sepamos que el bien común es responsabilidad de todos, pero que también confiemos en que el bien común proviene, que la fuente de todos los bienes, incluyendo el bien común, es Dios nuestro Señor. Y entonces nos ponen una
posición dinámica y compleja, como siempre la Iglesia Católica pone a los fieles, que somos los católicos quizá los más habituados a vivir en paradojas todo el tiempo. Si a algunos de ustedes les interesan las paradojas, les sugiero que vayan a leer, que lean La Ortodoxia de Chesterton, o que lean El Hombre Eterno de Chesterton, que son muy fáciles de conseguir en la colección Sepan Cuántos. Y si los piden, les llegan por Mercado Libre. ¿Qué dificultades enfrentamos como votantes? Muchos de ustedes van a escuchar y han escuchado en los últimos años que una manera de protestar frente a la mala política, ciertamente hay mala política en México, pero también es muy mala política pensar que toda la política es mala, ¿no? Creo que eso lo decía Ovidio al empezar. Una de las cosas que hay que tener en cuenta como católicos es que para nosotros la política es una buena palabra. Ajá. Cuando uno hace política está haciendo el trabajo de Dios en la tierra. Por eso tenemos santos políticos como Santo Tomás Moro, santos políticos como San Luis Rey, políticos católicos de inspiración muy notable en todos los países, que han sido inspiración muy notable para muchos países, quiero decir, porque los católicos estamos convencidos de que no se trata de grilla, no se trata de poder, no se trata de riqueza, sino es una manera de hacer la labor de Dios y se puede. Entonces, también en esta idea de formar la conciencia, si a ustedes les da curiosidad este tema, vayan y busquen quién fue San Luis Rey, quién fue Santo Tomás Moro, quién fue Santo Tomás Becket, quién fue San Fernando Rey, quiénes han sido los grandes santos políticos, quiénes han sido los grandes santos creyentes. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de cómo es la política cristiana, pues vayan y vean, busquen una vida de Fray Junípero Serra, que a Fray Junípero le tocó un boleto complicadísimo, porque él era un hombre en extremo, a quien la corona española le encargó una encomienda política que en muchos casos parecía contrapuntearse o contradecir su tarea como presbítero, y él tuvo que encontrar la manera de hacer las dos cosas, de no traicionar a Dios en primer lugar y de ser fiel a su rey, y lo pudo hacer. Entonces, los católicos tenemos muchos ejemplos vivos en los santos de cómo hacer política. Lo que pasa es que es nuestra responsabilidad buscarlos, nuestra responsabilidad encontrarlos y es nuestra responsabilidad educarnos a nosotros mismos. Pero uno de los retos, de las dificultades que van a escuchar es que salir a votar no sirve de nada. Entonces, que para protestar contra el sistema político es mejor no votar. Y lo único que pasa en un sistema como el sistema mexicano, donde todos los gobernantes electos se escogen por aquel que saque mayor número de votos, sin importar cuántos vayan a votar. Si votan 10 pelados en la elección y hay 10 candidatos y uno de esos candidatos recibe 2 votos, ya ganó. Aunque sea el 0.00001 de la población, ya ganó. Así son nuestras leyes. Entonces, mucho cuidado, porque si ustedes protestan anulando su voto o no yendo a votar, su voto se va a desperdiciar y va a ganar el peor candidato. Porque lo que sí resulta cierto es que por malas mañas, de las cuales seguramente todos ustedes han sido testigos, el que da despensas, el que da tortas, el que da permisos para ser comerciante ambulante, el que da algo, el más movido, es el que moviliza más votantes. Entonces, ese es un cuento chino que en México no funciona. A lo mejor funciona en democracias parlamentarias que tienen otro tipo de constitución. Pero para como está nuestra constitución, lo único que yo les puedo decir es salgan a votar y salgan a votar confiados de que su voto todavía cuenta. Los mexicanos tendemos mucho a
al malinchismo, ¿no? Ustedes han oído esa palabra muchas veces, el defecto de no reconocer los méritos propios. México es un país que nació de una guerra civil tremendamente destructiva. La guerra de independencia fue una guerra civil que se convirtió en una gran calamidad por muchas razones. En historia es muy difícil que haya culpables. Entonces no se puede decir que fue culpa del cura Hidalgo, ni que fue culpa del virrey Villegas, ni que fue culpa de Calleja, ni que fue... Tal vez no haya culpables, pero el hecho es que nuestro país en 1790 era un país muy próspero y en 1820 era un país en ruinas. A esa guerra civil siguieron por lo menos otros 40 años todavía de disturbios que siguieron empobreciendo y rompiendo este país. Hacia 1860 se consiguió un cierto grado de estabilidad después de años muy penosos. Es cuando Benito Juárez de alguna manera se convierte en una figura importante en la historia, porque consiguió darle a este país una cierta manera de estabilidad, a la cual siguieron 30 años de paz relativa con el presidente Porfirio Díaz, a la cual siguieron otros 20 años de guerra civil, menos destructiva quizá que la de la independencia, pero igualmente una guerra civil de casi 20 años, la guerra de revolución, y después, con todos sus defectos, los años de la paz del PRI, que han continuado 20 años después de que el PRI dejó el poder. Pero al momento de ejercer su voto, ustedes piensen en la historia de México y ustedes piensen que la historia de nuestro país, por lo menos la mitad de sus años, las ha pasado en guerras civiles que han sido muy sangrientas y que sobre todo han sido muy destructivas. Nada es peor para el bien común que una guerra civil. Entonces, al momento de votar, nosotros tenemos que considerar que la paz relativa en la cual vivimos al día de hoy es un gran logro y que ese logro es de todos y que ese logro tenemos que mantenerlo todos. En México los votos sí cuentan todavía. ¿Qué quiero decir? Sí es cierto que el encargado de organizar las elecciones limpias en México está en riesgo actualmente, bajo un gobierno que de alguna manera quiere reclamar para sí atribuciones que los mexicanos democráticamente ya habíamos decidido que no correspondían al gobierno. Y en este momento, pues el Instituto Nacional Electoral está en riesgo. Todavía es una institución funcional, todavía es una institución que sirve para lo que fue creada, que es para que los mexicanos puedan votar y su voto cuente. Pueden ser elecciones muy caras, pueden ser elecciones muy complicadas, puede tener muchos asegúnes, pero cuando ustedes vayan a votar, confíen en el INE. Creo que también ahí hay un mal muy grande, tal vez incluso un pecado, cuando desconfiamos de todas nuestras instituciones nacionales. Entonces, creo que por generosidad de corazón, por la virtud de magnanimidad, nos corresponde reconocer que los mexicanos hemos podido crear algo bueno en el INE y que grandes mexicanos como José Woldenberg, como Luis Carlos Ugalde, como Lorenzo Córdoba, han sido hombres inteligentes y hombres patriotas que están tratando de hacer lo mejor que pueden por su país. ¿Qué manera tenemos los mexicanos de apoyar al INE? Una de ellas es salir a votar en total confianza. ¿Cuáles de otras? Si ustedes les van a tocar la puerta y les dicen, oye, ¿quieres ser funcionario de casilla para las próximas elecciones? No digan que no. Si los invitan para ser funcionarios de casilla, acepten. Y acepten desde su conciencia, porque así están haciendo un país mejor. También hay la posibilidad de inscribirse como observadores y en las distintas diócesis donde he estado hablando de este asunto, me dicen que el INE acepta voluntarios como observadores y que hay diócesis donde están haciendo un movimiento
de observadores católicos para las votaciones. Me parece una iniciativa muy notable que puede hacer mucho bien. Entonces, desde la fe, desde nuestra fe, no desconfiemos del INE y no desconfiemos de la buena gente, de las personas honestas y de buena voluntad que han construido esa institución política de todos los mexicanos. No desconfiemos, también cuidemos mucho la paz que tenemos, con todas las broncas que existen de inseguridad, de secuestros, de robos, de narcotraficantes. Esas cosas, esos males ciertamente existen, pero no vivimos en una guerra civil. Por más que algunas veces los periódicos quieran presentar lo que sucede como una guerra civil. También como católicos tenemos la obligación de tomar lo que nos dicen los medios con pincitas, ¿no? Hay que estar muy bien informados, pero también saber criticar a los medios que se supone que nos informan cuando puede ser que estén tratando de manipularnos. Entonces, no estamos viviendo lo que sucedió en 1815. No estamos viviendo lo que sucedió en 1913. Bendito sea Dios que no es así. ¿Puede ser así? Tal vez. ¿Pueden ponerse las cosas mucho peores? Tal vez sí. Pero de mucho va a depender que nosotros mucho va a depender de nosotros que no sea así. No lo sé, en estas cuestiones políticas, desde cómo las ve la Iglesia, que a fin de cuentas eso es la doctrina social de la Iglesia. Cómo es que la Iglesia ve las cuestiones sociales, políticas y económicas desde su enorme sabiduría. No se olviden ustedes de que la Iglesia es maestra de humanidad. Nadie conoce a este animal tan extraño que somos los seres humanos como la Iglesia. Y un hombre de Iglesia muy notable, el obispo Montes de Oca, en una de las guerras civiles de México, en la guerra durante el Segundo Imperio, él decía: pobres mexicanos, obedecer no quieren y mandar no saben. Entonces, que no nos vaya a pasar eso, que por lo menos algo hayamos aprendido en 100 años y que sepamos ser obedientes de las leyes y obedientes de los buenos gobernantes, pero que también sepamos mandar y tengamos la idea de que a fin de cuentas, diputados, presidentes municipales, presidente de la República, gobernadores, son nuestros empleados y nosotros somos quienes decidimos cómo queremos vivir y nosotros somos quienes tenemos que decirles a ellos cómo queremos que gobiernen. Es complicado. El voto no resuelve muchas cosas, pero hay que votar. Y las cosas se van a resolver más bien en cómo vayamos llevando nuestra vida en el día a día a partir de nuestra fe. Que repito, es una fe que ilumina la vida con los otros y la vida para los otros. No nos vamos a salvar solos. Tocando un poco el tema de la unidad nacional en la diversidad, ante ustedes, que son un público del estado de Chiapas, repito, el estado de Chiapas es especialmente peculiar. Todo México es muy peculiar. En realidad, México es una realidad extraordinariamente rica, extraña, curiosa. Pero bueno, en Chiapas se juntan muchas cosas, ¿no? Esta es digamos, es el lindero entre la región centroamericana y la región mesoamericana. Es también a partir del siglo XIX un lugar donde con especial agudeza se da la diferencia religiosa, quizá por diferencias anteriores y heredadas, ¿no? Por diferencias históricas entre distintas etnias que al abrirse la posibilidad de otras religiones, se encona su separación y se agrava. Que frente a la tentación de la desunión, ¿qué símbolo tenemos los mexicanos de unidad? ¿Y a dónde podemos mirar? Que sea realmente de todos y para todos.
Y creo que en nuestra historia, también tan alejada de la mano de Dios, pero también tan tocada por la mano de Dios, está la Virgen de Guadalupe. No piensen ustedes ahora en si la Virgen, si ocurrieron las apariciones, si no ocurrieron, si San Juan Diego es histórico, si no es histórico. Esa es una discusión que no viene al caso ahora. Lo que sí es cierto es que si lo piensan ustedes, al momento en que aparece la Virgen, 1531, México no existía. Cuando nosotros oímos hablar de que existía México al momento de la conquista, es una falsedad. Había algunos pueblos nahuas, algunos de ellos que salieron, nahuas quiere decir que salieron del Valle de México y más o menos se extendieron. Hay un corredor claro que pasa precisamente por el Soconusco. Es una de las razones por las cuales el Soconusco es tan diferente de la región que está más hacia el oriente, y es que había establecimientos nahuas en el Soconusco que no había en las otras regiones, y de ahí llegaron hasta Centroamérica. Por ejemplo, el nombre de Nicaragua quiere decir hasta aquí el Anáhuac. Esa es una etimología. Un poquito más al sur, el Golfo de Nicoya, en Costa Rica, Nicoya es una palabra náhuatl, que quiere decir algo así como agua grandota. Entonces, pero los nahuas vivían, no eran un imperio, no era una unidad política, más bien eran pequeños asentamientos unidos por vínculos de tributos y rodeados de enemigos. Y una de las maravillas que obró la Virgen de Guadalupe en México fue constituir un país. De todas esas etnias, de todos esos pueblos indígenas, casi todos, con el paso de los siglos, empezaron a pensar somos todos iguales, en lugar de ser todos diferentes. De alguna manera la Virgen de Guadalupe, una de las primeras cosas, uno de los primeros milagros que obró en esta tierra fue acabar con las tribus. Y bueno, pues que no seamos nosotros los que resucitemos las tribus, sino que tengamos este espíritu de igualdad en la pequeñez, de igualdad en el desamparo, de igualdad en la humildad, que era un poco lo que buscaba la Virgen. La Virgen también nunca fue nada más Virgen de los indios. Era Virgen de los blancos, era Virgen de los gachupines, era Virgen de los indios, era Virgen de los mestizos. Muy pronto fue también la Virgen de los negros. En México, digamos que esa distinción pues es una cosa importada de Estados Unidos, porque en México los negros siempre han sido aceptados y se mezclaron muy pronto con indios y con blancos, de tal manera que no hay una población negra distinta. El mestizaje cultural, esta enorme capacidad de nuestro país para formar una síntesis y una unidad donde parecía que no existía, es un regalo guadalupano. Entonces, esta categoría del mestizaje, la categoría cultural del mestizaje, nos ayuda mucho para seguir buscando la unidad, para saber tratar de encontrar pistas para poder integrarnos a los que son diferentes a nosotros. Y nosotros como católicos sí tenemos esa gran ventaja, que a los que son diferentes que nosotros siempre podemos abrirles espacio porque sabemos que son hijos de Dios igual que nosotros, sin importar cuál sea su religión, sin importar cuál sea su color de piel, sin importar cuál sea su simpatía política. ¿Qué pueden hacer ustedes por la unidad política? Tratar de erradicar el sentimiento tribal que los partidos alimentan. Los partidos son muy útiles para la vida democrática, de alguna manera son el instrumento privilegiado para alcanzar el poder, pero los partidos parten. Entonces, pues quizá nos haga muy bien como país y probablemente nos haga muy bien como cristianos,
pues tener un amigo en el PAN y tener un amigo en el PRI, tener un amigo en Morena, y quizá poder hablar de cosas y de puntos de vista diferentes que tengamos, pero saber que los amamos a todos por igual. ¿Qué es extremadamente anticristiano? El espíritu de partido. Entonces, con esa tentación, contra esa tentación, pues pidámosle mucho a la Virgen de Guadalupe y a todo el cielo que nos ayude a no caer en esa tentación. Que el otro, porque no cree como yo, es diferente o peor que yo. Entonces, las próximas elecciones, pues creo que vale la pena pensar en enfrentarlas con un espíritu guadalupano, en este sentido de que en la Virgen de Guadalupe se forma la síntesis que permite esta nación que con mucho rebasa las fronteras del México moderno, porque el culto a la Virgen de Guadalupe pues llega hasta Costa Rica. Hay santuarios donde se le venera en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en el norte de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, norte de México. La Virgen de Guadalupe estuvo muy presente entre los pueblos indios desde épocas muy tempranas. Los indios fueron los principales promotores de la Virgen, no sacerdotes europeos, sino indios. Entonces, para enfrentar las próximas elecciones y para poder ser elemento de unidad de nuestro país, pues tengamos muy presente y conozcamos más la figura de la Virgen de Guadalupe, la figura guadalupana como factor integrador de la nacionalidad es interesantísimo. En el siglo XVII y XVIII se empiezan a dar dos fenómenos. Muchas niñas bautizadas como Guadalupe, bueno, niñas y niños, es nombre de mujer y de varón, por todo el territorio desde que les gusta Oregon, Nuevo México, Colorado, hasta Centroamérica. El nombre de Guadalupe en las actas de bautizo empieza a aparecer y aparecer y aparecer medio tardíamente, como un siglo después de las apariciones, y en los nombres de los lugares. A muchos lugares se les empezó a poner Villa de Guadalupe, Pueblo de Guadalupe, Aldea de Guadalupe, Rancho de Guadalupe, y cundió muy pronto. Entonces, en esa manifestación del amor de Dios para con nosotros, que es Guadalupe, miremos un ejemplo. Miremos también un ejemplo en los santos mártires de la cristiada. De nuevo, creo que hay muchas lecciones que aprender, que ustedes pueden aprender buscando algo de historia de los cristeros, con este grito que en realidad es el resumen del compendio de una síntesis de doctrina social de la Iglesia: viva Cristo Rey. El mundo al que aspiramos los cristianos es un mundo donde Cristo impera, donde Cristo gobierna, pero gobierna desde la libertad, no gobierna desde la coerción como gobierna el Estado, gobierna desde el interior, no desde afuera, y a fin de cuentas pues gobierna diciendo: el reino no es de este mundo, ¿no? Entonces, repito, ¿qué puede iluminar nuestra conciencia? El estudio. La oración va a servir, la reflexión va a servir, la conversación va a servir, pero para complementar todas esas cosas, lean, busquen cosas interesantes, padres, hermosas, que les llamen la atención sobre el espíritu que llamen su atención. Ya les dije, busquen vidas de San Luis de Velasco, busquen vidas de Antonio de Mendoza, busquen vidas incluso de estos hombres tan fabulosos. Les recomiendo amplísimamente a los que gusten leer, quizá en las bibliotecas de sus universidades, en algún lugar, tienen que estar las biografías de Hidalgo y de Morelos, que escribió Carlos Herrejón, este historiador mexicano tan notable. Porque no se olviden ustedes que la historia de México le hicieron curas. ¿Qué quiere decir eso acerca de quiénes somos nosotros? ¿Qué querían ellos? ¿Qué estaban pensando ellos
acerca de la instauración del reino de Dios, el cura Hidalgo y el cura Morelos, qué estaban buscando implantar en esta tierra cuando hicieron lo que hicieron. Y eran hombres de iglesia. Y ese dato a veces se nos pasa y no lo vemos. Pero en la historia de nuestro país, pues los hombres de iglesia son los que la inician. Casi todos los que no eran militares eran curas. El cura Matamoros, el cura Morelos, el cura Hidalgo, entonces el cura Bravo. Entonces, pues, veamos, abramos los ojos. La única manera en que podremos ser más libres es si abrimos los ojos y abrimos la mente. Vayan a leer el compendio de Doctrina Social de la Iglesia, van a encontrar mucha iluminación ahí. Alguien ya lo mencionó, la encíclica de Francisco, la más reciente, Fratelli Tutti, también da muchas pistas para iluminar nuestra actividad política en serio. Eso me gustó mucho cuando lo mencionaron al principio de esta participación. La Iglesia busca la política en serio, la verdadera política. Y pueden encontrar mucho también de verdadera política en la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Y bueno, pues con esto un poco abro un espacio por si quieren hacer preguntas y respuestas. Nada más quiero recalcar que nuestra iglesia nos llama a participar en política. Tenemos instrumentos para participar en política, pero nos llama también a no esperar demasiado de nuestra actividad política. Hay cosas antes y encima del Estado. Una de esas cosas es la familia, sus familias. Sus familias son más importantes que México. Eso téngalo siempre en la mente. Cada uno de sus familias es más importante que todo este país y cada uno de ustedes es más importante que todo este país. Porque a fin de cuentas, para lo que sirve la unidad política mexicana es para que ustedes sean hombres plenos, dignos y felices. Si la unidad política mexicana no sirve para eso, entonces no sirve para nada. Entonces, desde ese criterio hay que medir la política en México. Hay que hablar, hay que conversar, hay que reunirnos. Celebro mucho todos los grupos eclesiales a los que ustedes pertenecen, que de alguna manera abren espacios para la conversación. Y eso, la política es una gran conversación. Y a fin de cuentas, pues eso, iglesia es una palabra que quiere decir comunidad. Y polis es una palabra que quiere decir ciudad. E iglesia y polis no están peleados. Son conceptos que corren juntos. Entonces, yo creo que podemos ir a las elecciones de 2021 confiados en que nuestra iglesia, que es una madre tan sabia, nos puede iluminar, pero nos va a iluminar si nosotros hacemos el esfuerzo de permitir ser iluminados. Solito no va a pasar. Y bueno, con esto un poco abro un espacio por si alguien quiere preguntar algo, por si alguien quiere comentar algo. Tenemos un poquito más de 15 minutos, me parece. Unos 20 minutos exactamente. Entonces, pues bueno, abro este espacio para poder hacer preguntas y respuestas. ¿No? Hermano, buenas noches. Buenas noches, Edith. Pues yo quiero decirles que yo le doy gracias a Dios por haberme permitido escuchar y reflexionar sobre estos temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia. Pues esto me ha ayudado mucho a revisar mi conciencia sobre mi actuar como ciudadano y también como miembro de la Iglesia. Y desafortunadamente me doy cuenta o nos damos cuenta que he dejado mucho por hacer.
Nos ha ganado la apatía, el desinterés, el conformismo y la resignación. Y no hemos querido hacer nada para reconstruir nuestro mundo, nuestra nación. Pero con todo lo que usted nos ha dicho, pienso que hay esperanza todavía. Hay esperanza. Primero, como usted dice, aferrándonos a la oración para fortalecernos y tener la seguridad que debemos de tener para hacer las cosas, para actuar, para participar. También pienso que educando a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos, enseñándoles valores, para que sean buenos ciudadanos y buenos miembros de la iglesia, también que sean hombres de fe. También en el aspecto educativo, que los maestros enfoquemos esa visión a los alumnos, a los jóvenes, de que es necesario transformar nuestro mundo y principalmente nuestra nación también, porque pues somos mexicanos y no queremos vivir como estamos viviendo. Pienso también, y en lo que usted dice, que todos vivimos en una diversidad. Sí hay diversidad, todos somos diferentes, pero todos estamos llamados a lograr la unidad, así como es la Santísima Trinidad, unidos en comunión. Entonces sí podemos lograrlo, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Cambiando primero nosotros, fortaleciéndonos nosotros a través de la oración, para que de esa manera pues podamos convencer con nuestro testimonio de fe, podamos convencer a los demás. Pero ahora viéndolo desde un punto de vista político, ¿verdad? Entendiendo a la política como buscar el bien común para todos. Y que si nos vamos a decidir a participar en la política, no sabemos porque solo Dios lo sabe. Si con un cargo político, ayudando a realizar esas elecciones, ayudando a realizar a esas personas a hacer su política, pero la política sana, como decíamos, la verdadera política, que es la excelencia de la caridad, lo decía nuestro Santo Padre. Entonces, sí podemos hacerlo, pero entonces primero reflexionemos, hagamos ese examen de conciencia en nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer para poder cambiar? Convencernos de que no estamos bien, porque no estamos bien. ¿Y qué debemos de hacer para lograr cambiar, para cambiar este mundo? Todavía hay esperanza, y esa fortaleza y esa esperanza nos la va a dar nuestra Madre Santísima y Dios nuestro Señor. Que Él nos ilumine, nuestro Señor, que Él nos ilumine, para que nos guíe, para saber qué hacer, qué decir y en qué momento actuar. Gracias, hermano. Gracias, Edith. Muchas gracias. Y creo que tú estás haciendo un trabajo importante, un trabajo político muy importante. Entiendo que eres maestra, por lo que acabas de decir, que eres mamá. Y ciertamente esas son grandes empresas políticas. No lo tocamos también, pero entre los engaños de nuestro tiempo está en que ser mamá no es una gran tarea. Ser mamá es una tarea enorme, importantísima, fundamental. Y de nuevo, no lo dije, pero tal vez sea mucho más importante el hogar que la fábrica o la empresa o el lugar de trabajo, porque es donde se forman los hombres en la excelencia de la caridad. Entonces, pues muchas gracias, Edith, gracias por tu comentario. Y ciertamente, nuestra fe es la esperanza en la fe. Nuestra fe es la esperanza en Cristo, en creer, en la creencia en Cristo. Entonces, pues yo creo que de ahí empieza el entusiasmo por salvar esta tierra maravillosa. Hablo del planeta, hablo de la ciudad, hablo del país y sobre todo de la gente. Los mexicanos somos una gente bien padre, bien bonita. Entonces, pues bueno, gracias por tus palabras, Edith. ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo, compartir algo? A mí me gustaría participar, pero creo que Celerina de Jesús quiere participar, pero no logra abrir su micro. A ver. Abre tu micrófono, hermana Celerina. Micrófono, hermana Celerina. Ábrelo. Micrófono. Ya.
¿Ya, verdad? Celerina, buenas tardes. Buenas Ya noches. ya te oímos bien. Ya me vieron, ya me oyeron, y yo buscándolos, gloria a Dios. Pues me uno una vez más con gran alegría a este gran grupo que se está conformando ahorita con el ciclo de conferencias. Yo estaba en otro lado, precisamente con la familia, pero me deslicé, me ubiqué en el lugar de ustedes aquí en la casa para poderlos escuchar a todos, a nuestro ponente, el hermano Mauricio, que excelente de verdad participación. En estos días atrás yo les decía que soy maestra, madre de familia, abuela. Entonces, he caminado ahora sí que con mi herencia de mis padres, con lo que me ha dado la educación, porque les vuelvo a repetir, soy maestra, conduje a muchos niños, maestra jubilada de hace 20 años. Es para mí fascinante poderlo compartir con ustedes y porque Dios me permite poderlo vivir, las cosas presentes en la política social de la iglesia, en la doctrina social de la iglesia, porque todos estamos inmersos en la vida, en la sociedad. Y con tus palabras, hermano Mauricio, de veras que me doy cuenta que no hay como cuidar la familia, cuidar el entorno, porque ahí están las generaciones futuras de nuestros hijos, de nuestros nietos. Vale la pena decirlo porque, bendito sea Dios, yo dependo de una familia integrada, digamos, con mis abuelos, me dieron una formación, mis padres, y ahora me toca a mí hacer ese papel de abuelo. Tengo los 6 nietos, desde 14, 15 años hasta de 1 año. Es allí el material con el que debemos de trabajar, también nuestro entorno social donde vivimos, con la gente que compartimos. Eso es la voluntad de Dios, procurar el reino. Me uno a todas las palabras y los sentimientos de la hermana Edith. De veras que para qué retomarlos, ella fue muy clara, está muy en la dirección de la voluntad de Dios. Me uno a todo lo que ella dijo y precisamente hay que transformar nuestro medio social, empezando por el personal, a través de la oración, a través de estos ciclos de conferencia. Digo yo que la familia no hay que descuidarla, los nietos no hay que descuidarlos, seguirlos, enseñarles, no ser tan permisivos como suelen ser ahora las familias. Yo veo que tengo un papel de abuela muy importante en mi contexto con las nueras. Bendito sea Dios. Eso les puedo decir hasta ese momento. Y que además es un deber cristiano que nosotros tenemos y como ciudadanos también participar con nuestra votación. Pues de alguna manera estamos nosotros, como escribí aquí, marcando la dirección de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra sociedad en el que nos movemos y somos. Bendito sea Dios, felicito a nuestro hermano Mauricio y a todos los que estamos llevando todo esto. La vez pasada le decía que yo soy cursillista y estamos en el movimiento de talleres de oración y vida de Padre Ignacio Larrañaga, en donde también es una maravilla de conocimientos de Dios que Él nos hace vivir con su presencia en nosotros y para los demás. Gracias, hermanos. De veras tenemos que provocar que las cosas buenas sucedan, tener iniciativa, hacer pequeños que pueden convertirse en grandes proyectos en la familia. Contigo, hermano Mauricio, con todo ese conocimiento, esa inteligencia que Dios te dotó, que nos sirva a nosotros para multiplicarlo, para que nuestros jóvenes lean más, busquen más buenos libros. Nosotros somos lectores, nuestras generaciones, somos lectores y lo seguimos haciendo, pienso. Entonces hay que inducir a eso a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la sociedad que esté cercano a nosotros, ¿verdad? Nuestra iglesia local. Muchas gracias por
lo escucha, hermano Mauricio. Muchas gracias a mis hermanos, todos los que estamos llevando este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Ahí veo a mi compadre Enoch. Mucho gusto. Celerina, muchas gracias. Pues, de nuevo, yo creo que tú tienes un papel político muy importante por la manera en que describes tu familia, pues por lo menos una veintena de personas, tú eres una especie de cardenal de tu iglesia doméstica. Cardenal quiere decir bisagra. Y entonces a ti te toca, sobre ti embonan muchas cosas que tienes que hacer girar. Mencionabas nueras, mencionabas nietos, Entonces, muchas veces no miramos y parece ser que el diputado es más importante que la abuela, pero puede ser totalmente al revés. Y la abuela puede ser el personaje que está haciendo la política importante para mantener la unidad entre varias casas diferentes, porque pues cada una de las nueras pues tiene el marido y cada una es una casa y cada una quiere algunas cosas diferentes y entonces tienen que encontrar una figura de conciliación en la autonomía, una abuela que no sea metiche, pero que a la vez entonces justo eso es hacer la política que de verdad importa en esta idea de que tu familia es más importante que nuestro país. Y la familia de cada quien es mucho más importante y que el país está al servicio de la familia, no la familia al servicio del país. Entonces, enhorabuena por todo lo que haces y pues muchas gracias, Lerina, y mucho gusto en conocerte. Igualmente, hermano Mauricio, a sus órdenes. Gracias, igualmente. ¿Alguien más había dicho que quería participar por ahí? Sí. ¿Me escucha? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Mauricio, y buenas noches a todos. Buenas noches, comadrita, ya te escuché por ahí. Creo que la invitación que siempre se nos ha hecho es a ser evangelizadores en construcción de bien común, lo cual implica parte de estas responsabilidades. El voto es un derecho, ciertamente, del ciudadano, pero también tiene la otra cara de la responsabilidad que implica. Y el hecho de tratar de saber qué pata puso ese huevo, quién es aquel que pretende servirnos. Fíjense que hoy, cuando requieres de alguien que ayude en la casa, pues tratas de pedirle, oye, ¿y de dónde vienes? ¿Y quién eres? ¿Y dónde has trabajado antes? Y bueno, se le trata de investigar lo más posible porque va a compartir nuestra casa. En México, la casa común parece ser que no nos interesa de la misma manera, ¿verdad? No sabemos ni quiénes son, nos vamos por los colorcitos, nos vamos por lo que por ahí dijo, en fin, y entonces pues, cosas nos salen mal. Resulta que los mandantes que somos la sociedad, ¿verdad?, ponemos a mandatarios que son los que van a hacer caso de nosotros en las diferentes responsabilidades, pero por alguna circunstancia que quiero conocer, ¿verdad?, o que pretendo conocer, el mandatario se montó en el mandante y ahora no solo no le hace caso, sino que hace lo que se le pega la gana y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Catón me da una respuesta muy interesante del porqué del estado de cosas que vivimos. Y él dice que estamos como estamos, pues porque somos como somos, ¿verdad? De tal manera que si nosotros cambiamos, no pretendamos ver que cambie primero el prójimo, cambiemos nosotros primero. Y esto, como tú bien dices, tiene que comenzar desde la propia familia. Los hijos ayudando en las labores del hogar, ¿verdad?, sirviendo, aprendiendo a servir, ¿verdad? Y cuando se
resulta ser fiel en lo poco, pues entonces alguien nos invita a ser fiel en lo mucho, ¿verdad? Así que, por alguna circunstancia, el católico tomó a la política como algo que está mal. Carlos Díaz, un filósofo, doctor en filosofía español, me decía, no, si quieres que cambien las cosas, métete al problema, ¿verdad? Métete a la porquería, no manches nada más tu alma, ¿verdad? Pero si quieres corregir las cosas, tienes que meterte a eso. Y eso es a lo que tenemos miedo. Fíjate cómo hasta hace pocos años la gran familia revolucionaria era la que se transmitía a los puestos y ahora son los nietos o los hijos los que parece ser que heredan como en las monarquías, ¿verdad? Ya le toca a mi hijo, ahora ya fui yo, le toca a mi hijo, ¿verdad? Y lo que ocurre es que tuvimos un falso concepto de la política, ¿verdad? Y yo te pongo por ahí que política es la avenida más ancha de la caridad, es la gesta del bien común. Por lo tanto, lo que no conlleva eso no se llama política. Yo diría que deberíamos sacar de nuestro léxico politiquerías, ¿verdad? El sentido negativo bajo esa palabra, porque sería tanto como pensar que Dios es un pecador o que le gusta el pecado, ¿no? No puede ser eso, tiene que ser totalmente diferente. Y de allí que salgamos a evangelizar. Hoy, a través de las redes sociales, podemos llegar a los amigos, podemos orientar, ¿no? No decir por quién necesariamente, ¿verdad? Pero podemos orientar, podemos preguntar con alguien, oye, ¿y quién es este que ahora quiere servirme? ¿Quién es él que ahora pretende servirnos? No lo tengo en el radar. Algunos llegan y dicen, pues efectivamente nunca he servido, pero ayer me iluminó el Espíritu Santo y voy a servir. Ah, pues caramba, pues sí puede ser que te haya iluminado el Espíritu Santo, pero si hay aquí alguien que me presenta una suma de trabajos por el bien común, pues prefiero mejor irme por ahí que por el otro lado. Yo creo que en el momento en que nos decidamos a dejar nuestra apatía, nuestra falsa comodidad, ¿verdad? Tendremos que hacerlo. Y no solo eso, no solo el voto y razonarlo, sino después de ello, cuando llegue el quien llegue, ¿verdad? Tener que estar insistiendo con él en cuál debe ser el camino que debe de tomar, qué es lo que debe de apoyar, qué iniciativas debe de hacer. O sea, no es un ahí te encargo hacia aquella persona, ¿verdad? Cuando hemos caído en eso, como decimos, yo ya voté y ya con eso está más que suficiente. No, tenemos que darle seguimiento a esto para que las cosas salgan como salgan bien y no se desvíen. Muchas gracias. Muchas gracias, Enoch. Comparto contigo ese punto de vista y de nuevo trato de enfatizar el valor de la política local, porque es mucho más fácil que ustedes conozcan a su candidato a presidente municipal, como tú dices, preguntando quién es fulano, quién es sutano, por qué quiere eso, de dónde es su familia, hace cuánto que vive aquí, quiénes son sus parientes, con quién hacen negocios, y eso es fundamental en la idea de que ellos son nuestros mandatarios, que quiere decir no los que nos mandan, sino aquellos a quienes nosotros mandamos. La comparación con el que haces con la persona que uno trae a trabajar a la casa porque uno necesita un peón para limpiar el jardín o para sacar unos bultos de tierra o por lo que sea, ese es un mandatario, es el que ejerce el mandato que nosotros le damos. Entonces, pues muchas gracias, Enoch, y creo que ves las cosas con mucha claridad. Muchas gracias por lo que nos compartes. Gracias a ti, Mauricio. Pues bueno,
pasan ya de las 7, entonces yo creo que aquí concluimos y pues nada más les quiero dar las gracias por su presencia, por su atención, por su generosidad y pues despedirme de ustedes. Muchas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares. Gracias, Mauricio. Muy Dios bien. te bendiga. Muchas Igualmente, gracias. Gracias, hermano. que Dios Muchas les bendiga a gracias. todos Dios le- ustedes y hasta luego. Gracias, Muchas hermano. gracias a todos. Que Dios lo Muchas bendiga. gracias. Gracias. Hasta Nos luego. vemos mañana a las 11, hermanos, de 11 a 1. Terminamos ese ciclo de conferencias con un tema muy importante que se aproxima para el siguiente año, que son las elecciones 2021 en México. Con ese tema concluimos el ciclo de conferencias en la Arquidiócesis de Tuxtla. Pasen muy buenas noches y nos Gracias, vemos buenas mañana, noches. primero Dios. Adiós. Gracias, Igualmente, igualmente. hermano. Buenas Hasta noches. mañana, primeramente Dios.